En 1982 le mostraron a la plana ejecutiva de Xerox el video de un par de tipos que bregaron durante 1 hora para entender el uso de la fotocopiadora Xerox 8200, hasta que se dieron por vencidos. Uno de los presentes comentó: Debes haber sacado a estos tipos del muelle de carga. Eran Ron Kaplan, reconocido lingüista computacional, y Allen Newell, padre fundador de la inteligencia artificial. La tecnología puede ser más espinuda de lo que uno imagina. Ante la duda, recurra a un experto. Para eso está PC Geek, parte del grupo Avance, así con Z, soporte y asesoría informática desde el fin del mundo. Esto es Historia Freak, donde toda historia tiene algo de historieta. Con ustedes, su anfitrión, Joaquín Barañao. El episodio anterior lo dejamos en la guerra de secesión ya desatada y las múltiples muertes por churreteras asesinas. Para septiembre de 1862, la Confederación sacaba ya cabeza de ventaja y el general Lee osó trasladar el combate al territorio de la Unión. Pero en eso, una carambola del destino dio vuelta a las cosas. Un cabo de la Unión descubrió un sobre con 3 habanos tirados en la hierba. Contenía una instrucción del alto mando de la Confederación respecto al subsecuente movimiento de las tropas, firmado por R. H. Chilton. En caso de ser cierto, era valiosísimo, pero ¿cómo asegurarse de que lo era? Por increíble coincidencia, entre quienes revisó el documento estuvo el coronel Samuel Pittman, funcionario de un banco de Detroit en la época en que Chilton era pagador en un puesto militar cercano. Pittman había tramitado cientos de veces giros emitidos con su firma y pudo confirmar que era genuina. La inteligencia recabada jugó un papel clave en las victorias de la Unión en las batallas de South Mountain y, más significativo, Antietam. Los 3.675 muertos y casi 23.000 bajas en total de Antietam constituyen hasta hoy el día más sangriento en la historia de Estados Unidos. Para que se haga una idea, el día D murieron 2.499. Por parte de la Unión participaron nada menos que 87.000 hombres y una mujer. A los 17, Sarah Emma Edmonds había huido de un matrimonio no deseado, enmascarada de varón, y se alistó. Hasta ahí, no demasiado raro. Al menos 25 mujeres se hicieron pasar por el sexo peludo para combatir. Entre ellas, Maria Lewis, una esclava que se emancipó disfrazada no solo de hombre, sino de blanco bronceado. Pero lo freak de Edmonds es que una de sus funciones consistía en penetrar las líneas confederadas disfrazada de mujer. Antietam fue el punto de inflexión. Con esa victoria, Lincoln obtuvo respaldo suficiente para emitir la Proclamación de Emancipación, que declaró libres a más de 3,5 millones de esclavos sureños. Si lograban huir hacia las líneas de la Unión, se volvían de inmediato dueños de su destino y serían además recibidos en el ejército. La movida disuadió a los gobiernos británico y francés de reconocer a la Confederación porque no era digerible aparecer apoyando al único bando esclavista. A inicios de 1863, la Unión exigió por ley el reclutamiento de todos los hombres de 24 a 40. De los más de 750.000 enrolados ese año y el próximo, solo unos 46.000 vieron batalla. El resto huyó o pagó los $7.400 en plata de hoy de conmutación o encontró un reemplazante. Este último fue el caso del abogado Grover Cleveland, que pagó la mitad del monto de la conmutación a un inmigrante polaco para que lo reemplazara.
Cuando compitió con éxito por la presidencia 30 años después, esa treta fue duramente ridiculizada por sus adversarios, aun cuando su rival, el republicano James Blaine, había hecho exactamente lo mismo. El conflicto estaba en punto álgido y así lo reflejaba la exigida economía. Tanta era la escasez de monedas a causa del acaparamiento de quienes podían echar mano a alguna, que la Unión imprimió billetes de denominaciones tan bajas como 3 centavos. El Congreso tuvo que promulgar una ley que prohibía a los vivos aparecer en los papeles luego de que el diseñador puso su propio rostro en los billetes de 5 centavos. De modo que Lincoln debía dedicar casi toda su energía a la guerra. Uno de los pocos momentos de distensión fue cuando recibió una carta del rey de Siam, hoy Tailandia, con ofrecimiento de elefantes, para que los lideren y se multipliquen en el continente americano. El presidente declinó con cortesía y le aclaró que el clima no era favorable y que el transporte de carga era absorbido por las máquinas a vapor. Da la coincidencia que de estos años data la primera alusión al elefante como mascota del Partido Republicano al que adscribía Lincoln. Se lo presentaba como símbolo de fuerza y experiencia en el combate, y la imagen fue luego popularizada por el caricaturista alemán Thomas Nash, el mismo que popularizó la versión moderna de Santa Claus, mucho antes que Coca-Cola, por cierto. El elefante de Nash aún está ahí, encarando al burro demócrata. El peso del símbolo no se toma a la ligera. Durante una visita a Disneyland, el expresidente demócrata Harry Truman declinó cortésmente la invitación a montar una atracción llamada Dumbo por su condición paquidérmica. Durante el primer semestre de 1863 rugía la campaña de Vicksburg. El objetivo principal de la Unión era capturar la ciudad-fortaleza del mismo nombre, que dominaba la última sección del río Mississippi, controlada por los confederados. A cargo de la Unión figuraba Ulysses S. Grant, o Useless Grant, según compañeros de infancia buenos para el chuleteo, o Hiram Ulysses Grant, si obedecemos su acta de bautismo. Sucede que al enrolarse en la Academia de West Point, anotaron mal su nombre y él decidió dejarlo así, en parte porque nunca le gustó que sus iniciales leyeran H.U.G., abrazo en inglés. Con todo, entre los enemigos que encaró en Vicksburg, uno le hacía collera en originalidad onomástica: el general States Rights, nombre escogido por su padre para reflejar su preferencia por el poder estatal por sobre el federal. Grant se había convertido en un espléndido estratega, líder de notorias victorias en Fort Henry y en Donelson. En esta última, forzó la primera rendición de un general confederado de nombre también inolvidable: Simón Bolívar Buckner. No estoy hablando de Superman, no estoy hablando de los Power Rangers tampoco. Estoy hablando de un héroe de verdad. Con esos triunfazos, Grant se ganó el apodo de Rendición Incondicional Grant. La comandancia en Vicksburg la inició de la manera más controversial posible. Expulsó a los judíos de su distrito militar. Pretendía con ello reducir la corrupción militar y detener el comercio ilícito de algodón sureño, que él adjudicaba principalmente a judíos y otros comerciantes sin principios. Lincoln revirtió la instrucción casi tan rápido como se emitió. En febrero, los confederados capturaron el acorazado unionista USS Indianola en el río Mississippi. Antes de que acabaran de repararlo para incorporarlo a su flota, la Unión envió al Black Terror a recuperarlo. Al avistar semejante engendro fluvial, los confederados razonaron que no era mucho lo que podrían resistir y destruyeron el USS Indianola. No atinaron que el Black Terror era una mera barcaza con troncos adosados para aparentar envergadura, equipada con cañones, botes salvavidas y chimeneas falsos, a un costo total de $8.63. En mayo comenzó el asedio definitivo a Vicksburg. El general confederado Martin Greene fue uno de los miles que no vivió para contarla. Mientras inspeccionaba las defensas, le advirtieron que mantuviera la cabeza gacha.
Aún no se ha moldeado una bala que me matará. Desafió. Fueron sus últimas palabras. Momentos después, un francotirador le dio de lleno en la testa. Mejor suerte tuvo el confederado Willis Meadows. Recibió un tiro en el ojo y lo dieron por muerto. Médicos enemigos, sin embargo, se apiadaron de este pobre diablo y lo curaron. 58 años después, en medio de un fiero rapto de tos, algo voló de su boca y rebotó en la mesa de madera de la cocina. Era la bala que casi lo mató en Vicksburg. La ciudad fortaleza cayó el 4 de julio, tras un mes y medio de sitio. La Confederación entregó en Vicksburg no solo la vida del general Greene, sino también la de Douglas, su camello mascota. Enfurecidos por su muerte, juraron vengarlo. Un coronel reclutó a 6 de sus mejores francotiradores y ultimaron con éxito al camellicida. Los mismos días de julio en que culminaba el asedio de Vicksburg, la balanza comenzó a inclinarse en forma definitiva en favor de la Unión con la decisiva victoria en la batalla de Gettysburg. Lástima nomás que en la previa los confederados capturaron unos 40 afroamericanos, la mayoría hombres libres, y los enviaron al sur en calidad de esclavos. El general unionista Daniel Sickles celebró el logro y lamentó la amputación de su pierna derecha al mismo tiempo. Los huesos enchularon el Museo Nacional de Salud y Medicina, donde el propio Sickles se apersonaba de vez en cuando a echarle un vistazo a ese trozo de sí. Sigue siendo una de las piezas más populares de la colección y, al igual que la pierna de Henry Paget amputada en la batalla de Waterloo, goza de su propio artículo en Wikipedia. Meses después, Lincoln se apersonó en el lugar de los hechos a dedicar un cementerio en honor a los caídos. Planteó su intervención como un fraseo menor, casi al paso, que se añadía de remolque en el verdadero discurso de Gettysburg de 2 horas de duración que se despachó un pastor protestante. Fracasé, y es todo lo que puede decirse al respecto, dijo Lincoln sobre su intervención. El Chicago Times anotó: la mejilla de cada estadounidense debe cosquillear con vergüenza al leer las tontas, planas y jabonosas alocuciones del hombre que debe ser apuntado a extranjeros inteligentes como el presidente de los Estados Unidos. Hoy, el discurso de Gettysburg es una de las más famosas piezas de oratoria, aun cuando duró apenas un par de minutos. Tan breve que cuando terminó, el fotógrafo aún ajustaba su máquina y no hay imágenes del suceso. Y eso que, de acuerdo con un autor, tomaba unos 10 minutos habituarse a la voz de Lincoln, increíblemente chillona para su estatura, y eso aparte de su acento, espeso como la sopa. Se olía ya que el norte iba a prevalecer. Era, a fin de cuentas, el área más poblada, mejor conectada y más poderosa. Hasta contaban con una rama conformada por prominentes aeronautas y 7 globos de hidrógeno especialmente construidos para reconocimiento aéreo de líneas enemigas. El cerco se cerraba sobre la Confederación. Con cada vez más canales de suministro bloqueados, debían minar 1.100 kilogramos diarios de caca de murciélago de las cuevas de Texas para extraer nitrato y poder fabricar pólvora. Advirtiendo el creciente riesgo de una derrota definitiva, el secretario de Estado y un respetado general propusieron reclutar esclavos y conceder la libertad a ellos y sus familias si se ganaba la guerra. Lee suscribió. La reacción de la prensa y del Congreso, sin embargo, fue ruidosa y emocional. Aun cuando esa sangre nueva hubiese sido un bienvenido salvavidas, no estuvieron disponibles siquiera a evaluarlo. En otra medida desesperada, Duncan Kenner fue enviado como comisionado especial a Francia y el Reino Unido para gestionar reconocimiento diplomático de la Confederación y ofreció a cambio la emancipación de los esclavos. La victoria de la Unión parecía cosa de tiempo, es cierto, pero yacía aún a muchas muertes de distancia.
En mayo de 1864, con Grant recién ascendido a comandante en jefe, la Unión lanzó en Virginia la Campaña de Overland, destinada a infligir el golpe definitivo. Ahí se libró la Batalla de la Espesura, sede de una célebre pelea a puñetazos entre soldados rivales que provocó el espontáneo alto al fuego de los mirones. El unionista perdió, fue capturado y se reanudó la batalla. Tras la sangrienta pero inconclusa Batalla de la Espesura, la Unión intentó atraer a la Confederación a un choque en condiciones más favorables, origen de la Batalla de Spotsylvania. Aunque no fue tácticamente decisiva, ambos bandos se declararon victoriosos. Con 31.000 bajas fue la colisión más costosa de la campaña de Overland. Entre ellas, John Sedgwick, general unionista. ¿Por qué los están esquivando así? Aleccionó a sus hombres parapetados. No podrían golpear un elefante a esta distancia. Casi calcado al general Greene, segundos después, recibió un balazo mortal bajo el ojo izquierdo. Aunque a un precio demencial de 55.000 bajas, Overland trajo una victoria táctica para la Unión. Decenas de miles de confederados perecieron, desertaron o fueron capturados. De estos últimos, un lote fue a parar al campo de prisioneros de Elmira, apodado Helmira, donde un emprendedor construyó una torre para sapear a los reclusos a cambio de módicos 15 centavos. Hacia el final de Overland, la Unión sorprendió a la Confederación al cruzar sigilosamente un río, capturar una posición y así asediar Petersburg, la llave de paso a Richmond. Los unionistas utilizaron novedosas ametralladoras Gatling, artífices de ráfagas de metal que la humanidad no conocía en tal tasa. Acribillaron confederados a mansalva, exactamente opuesto a lo que Richard Gatling, su inventor, había concebido. Se me ocurrió que si pudiera inventar una máquina, una pistola que por su rapidez de fuego pudiese permitir a un solo hombre realizar tanta labor de batalla como 100, ella suplantaría en gran medida la necesidad de ejércitos numerosos y, consecuentemente, la exposición a la batalla y la enfermedad sería muy disminuida. Entra en escena el mayor Ambrose Burnside, cuyas prodigiosas patillas explican por qué los angloparlantes las llaman sideburns. El mayor aprobó la excavación de un túnel con el propósito de sorprender a los confederados con 3,6 toneladas de pólvora bajo sus pies. Una vez concluido, detonaron y cargaron. Pero no lo hicieron las tropas de negros entrenados para esa misión, sino blancos informados a última hora de la estratagema. No habían sido instruidos sobre qué se esperaba de ellos, y su líder, James Ledley, figuraba beodo al momento de los hechos. Corrieron hasta el interior del gigantesco cráter que dejó la explosión y, una vez dentro, quedaron en bandeja para las balas enemigas. Y mientras el asedio de Petersburg rugía en Virginia, en Maine, el vicepresidente Hannibal Hamlin se reportaba a servicio activo para dar el ejemplo como guardia y cocinero, luego ascendido a cabo. En otoño, con el sitio aún en pie, la Confederación sufrió otra sonora derrota en la batalla de Franklin. Entre los varios miles de bajas hubo nada menos que 14 generales, entre ellos States Rights. El mismo noviembre de la batalla de Franklin tocaba la elección presidencial en la Unión. El incumbente enfrentaba a George McClellan, el joven Napoleón, comandante supremo a inicios del conflicto. McClellan despreciaba a Lincoln, a quien llamaba el gorila. En una ocasión que le esperaba en su casa, lo ignoró y siguió derechito a su dormitorio. En otra, decidió no revelarle sus planes porque sostenía que no era confiable para mantener el secreto. Acto seguido, McClellan en persona los filtró al New York Herald. El gorila veía con pesimismo sus opciones, tanto que le encargó a Frederick Douglass, un líder afroamericano, infiltrarse en el sur y liberar a tantos esclavos como fuese posible antes de que McClellan asumiera.
Por el contrario, barrió 211 a 21 en votos electorales. No otro que Karl Marx le envió una carta congratulatoria. Como vice ya no iba el cocinero Hamlin, sino que Andrew Johnson. En la víspera del juramento, asistió a una fiesta en su honor y bebió hasta el agua de los floreros. La mañana siguiente, abrumado por la resaca, le pidió a Hamlin un poco de whisky. Su predecesor sacó una botella. Johnson engulló 2 tragos largos y exclamó: Necesito toda la fuerza que pueda tener para la ocasión. Procedió entonces a pronunciar una serie de incoherencias ante la mirada frustrada del pleno de senadores y del propio Lincoln. Acto seguido, el presidente pronunció su famoso discurso inaugural, su segundo personal y el primero en ser fotografiado. El mandatario aparece en esa imagen en un estrado atiborrado, a unos 15 metros de él. Observándolo con asesina atención, se dibuja el semblante de un tipo llamado John Wilkes Booth. Cuando la caída de Petersburg era ya inminente, los confederados evacuaron la vecina Richmond. Los hombres en retirada prendieron fuego a los puentes, a la armería y a los almacenes de suministros. El incendio en la ciudad semidesierta se propagó sin control y destruyó buena parte. Luego, en humillación supina para los derrotados, su capital fue ocupada por un cuerpo de soldados afroamericanos. Las tropas comandadas por Lee, el grueso de las confederadas, se rindieron en abril. Lee se presentó a la ceremonia con uniforme de oficial, nuevo y resplandeciente, espada ceremonial en ristre. En contraste, el victorioso Grant vestía uniforme de soldado raso con franjas de teniente general. El documento se firmó, por increíble coincidencia, al interior de la nueva casa del mismo granjero del episodio anterior, cuya cocina resultó malograda en la primera gran batalla de la guerra. En los años finales de su vida, P.G.T. Beauregard, el mismo general confederado que habitó esa cocina, abogaba por el fin de toda discriminación basada en consideraciones raciales y por el abandono de la segregación física. Pero la victoria no era aún total. Seguían pataleando el ejército de Tennessee y otros bolsones en Alabama y en el área del Mississippi. Espere al tercer episodio y final para escuchar cómo remata esta historia. Esta entusiasta incursión sonora agradece el talento vocal de Mario Hitchfeld y Hernán Melgarejo. Esto fue Historia Freak, escrito y narrado por Joaquín Barañao. Postproducción, Hernán Melgarejo. Las referencias bibliográficas de este y todos los episodios en Historia Universal Freak Extendida. 2.800 páginas desde el Big Bang hasta el presente, a $9.99 en Amazon.com.